Saludos chicos, ahorita estamos viendo la clase de métodos de diseño. Esta es parte de la primera clase, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos. Tenemos los elementos del diseño, la secuencia de elementos primarios a usar es lo que proporciona el movimiento desde su forma más básica hasta su resultado final. Por tanto, es necesario conocer cada uno y explorarlos en concepto. Esto es como un preámbulo de lo que estábamos viendo de los elementos. Ya habíamos visto los elementos básicos, pero esos eran en concepto, nada más, en concepto. Entonces los elementos de diseño se dividen en cuatro grupos. Elementos conceptuales, que era lo que vimos en clase, punto, línea, plano, volumen. Elementos visuales, que es parte de lo que vamos a ver el día de ahora. Elementos de relación y elementos prácticos. Muy bien, a continuación hablaremos de los elementos conceptuales. Recapitulando, tenemos el punto, que en concepto es el elemento que no presenta dimensión sobre ninguno de los ejes X, Y o Z, pero a pesar de esta situación nos ayuda para establecer alguna ubicación de algo o como marca. Para eso nos sirve el punto. Entonces, ejemplos de ellos son las intersecciones, centros de los elementos, como vemos en el círculo aquí, y extremos de una línea. Eso nos puede ayudar con los puntos, pero el punto también, como anteriormente lo veíamos, no posee dimensión alguna, pero también no posee forma determinada. El punto es en concepto ese elemento, pero nos ayuda a organizar el espacio y el entorno del cual es rodeado. Puede otorgar relación, organización y jerarquía. Pero si fuese el caso que mover dicho punto fuera de la armonía de su espacio del cual es rodeado, entonces de manera general el punto ayudaría a enfocar una nueva jerarquía visual, pudiendo esto dar ciertas luchas visuales dentro del conjunto. Entonces nuestro ojo ya se dirige hacia los puntos establecidos que en un momento nosotros determinemos a través del punto. Ahora bien, si ya sabemos que el punto no posee dimensión, ¿cómo podemos usarlo en el espacio volumétrico de nuestra realidad? O sea, ¿cómo es que se manifiesta en nuestro entorno? Se utiliza la proyección del elemento vertical vistos en planta. Esto ayuda a visualizarlos como puntos en una macroescala, como quien dice, en una escala vista, digamos, en planta de una urbe, de un plano urbano, y para ello nos ayudamos de elementos como el círculo, el cilindro y la esfera, que vistos desde arriba tienden a parecer un punto, claro, determinado por una gran distancia. Entonces, ejemplos de esto tenemos el Baptisterio de Pisa en Italia y Tolos de Policeto. ¿Qué pasa cuando existen dos puntos en un espacio? Esto genera la línea que los une, y esta línea tiene algunos usos como sugerir ejes o elementos dominantes. Entonces, a partir de esto nosotros ya tenemos la línea. La línea es la sucesión de puntos ordenados uno tras otro en una misma dirección. Este concepto ya lo habíamos platicado. También la unión de dos puntos distantes entre sí que pueden establecer un segmento de una longitud y es la prolongación de un punto. De manera conceptual, la línea tiene una longitud, pero no otra dimensión. Sin embargo, es de reconocer que presenta ciertas características en el pensamiento humano. Así como el punto manifiesta lo estático, la línea puede describir el movimiento, la dirección y un sentido. Recordemos que la línea es un elemento esencial en el dibujo, pero también en el diseño, que puede servir para unir, rodear, cortar, dar forma a los planos geométricos, articular superficies de los planos también. Recordemos que la línea no posee otra dimensión que su propia longitud, pero también, aunque no utilicemos otra forma de medirla espacialmente y de manera conceptual, es de reconocer que tenemos los diferentes grosores que nos ayudan a definir otros aspectos en un dibujo, ya sea para darle prioridad, flexibilidad, rigidez, entre otras cosas. También la sucesión de elementos similares
con continuidad prolongada puede ayudar a definir una línea, pero con nuevas características en su estampado. Claro, nosotros tenemos ya en un acercamiento esta pequeña figura, pero al alejarlo se va viendo un concepto de línea que en pocas palabras va definiendo, digamos, algún tipo de característica de esta misma línea, pero eh, a base de la sucesión de los mismos elementos. La línea puede ayudar a dar un nuevo sentido a lo expresado en dibujo. Un ejemplo es que la línea vertical expresa equilibrio con respecto a la gravedad o esbeltez. Ahora bien, la línea horizontal expresa estabilidad o reposo y una línea inclinada puede expresar movimiento de una horizontal que sube o una vertical que baja. Y aquí tenemos el ejemplo. Así como vimos en la parte anterior con el punto, es de considerar que la ubicación de dos líneas con cierta distancia y dispuestas de manera paralela pueden comenzar a definir lo que podemos considerar como un plano. Aunque nosotros tenemos aquí dos líneas de color, una verde y una roja, ya nos está comenzando a sugerir que puede haber un elemento que lo cierre y que nos genere un plano. Y entre más cercanas estén las líneas o sucesión de líneas paralelas, más claro queda la percepción del plano. Este es otro ejemplo, la pérgola y lo que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, el plano. Recordemos el concepto básico del plano, que es la unión mínima de tres líneas en el mismo eje, que se conectan una tras otra, o la secuencia curva o sinuosa de una línea que está trazada en un único eje y que finaliza conectando con su punto de inicio. Eso también ya había hecho unos cuantos, digamos, ejercicios en la pizarra para que vieran a qué me refería. El plano posee como característica que se puede medir en sus dos dimensiones, largo y ancho, pero aún no la medida de profundidad. Los planos nos ayudan a percibir y conceptualizar objetos, pero de forma simple, sintética, y en la mayoría de los casos deformada por la perspectiva, pero que al final nos ayudan a tener una idea clara y simple de la realidad. Aunque nosotros tenemos el concepto de un cubo, nosotros podemos también de alguna manera simplificar esto a ver una sola de las caras y decir este elemento, aunque se ve cuadrado, pero nosotros estamos viendo una de las caras de ese cubo. El uso de los planos en una composición ayuda a percibir un elemento volumétrico. Estos planos dispuestos de manera cercana y consecutiva nos sirven en definir los límites de este volumen. Es de tener en cuenta que por lo anterior dicho, el plano es parte fundamental del diseño arquitectónico. Las propiedades de los planos pueden ser tamaño, forma, color, textura, entre otros. En el diseño arquitectónico se utilizan los planos de la siguiente forma: plano superior, plano de pared, plano base. Y para eso, al tenerlos en conjunto, nos generan el volumen. Un volumen es cualquier forma plana que se prolonga hacia cualquier eje. Así como habíamos hablado anteriormente sobre el punto, ya sea una sucesión de puntos o alargar un punto, estirar ese punto, nos genera una línea. En este caso, tener una sucesión de planos o alargar, prolongar ese plano hacia cualquier eje nos genera el volumen. Todos los volúmenes deben analizarse y considerarse que están compuestos de puntos, o sea, los vértices, donde se reúnen varios puntos, perdón, donde se reúnen varios planos, las líneas, que son las aristas en donde se cortan los planos, y los planos superficies, que son los límites del volumen. La forma es la característica primaria para identificar un volumen y la componen los contornos e interrelaciones de los planos que definan los límites del mismo. Retomando lo anterior dicho, debemos tener en cuenta que también tenemos los elementos visuales. Así como habíamos hablado los elementos conceptuales, ahora los visuales, la forma. Todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción: cuadrado, círculo, triángulo. También tenemos la medida. Todas las formas tienen un tamaño
Y el tamaño es físicamente medible, aunque resulta relativo cuando es comparado. Podemos tener un elemento que puede tener, ejemplo, 10 metros por 10 metros, pero cuando ya vemos el conjunto, nosotros ya es de manera subjetiva la comparación. Tenemos el color. Una forma se distingue de sus cercanías o del contorno, lo que le rodea por medio de su color. Tenemos la textura, como lo habíamos visto anteriormente, que se refiere a las características de la superficie de un elemento. Es de tener presente que los elementos visuales son la materialización de los elementos conceptuales. Cuando dibujamos en un papel empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. Ahora bien, los elementos de relación son otra parte que están dentro del diseño y este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas de un diseño, en un diseño. Perdón. Entonces tenemos la dirección, que depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. La posición eh, de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura, o sea, respecto a un todo. Estos dos nos dan el concepto de precisión como de movimiento. Ahora tenemos el espacio. Las formas ocupan un espacio. El espacio puede estar ocupado o vacío y puede ser pleno o ilusorio para sugerir una profundidad. Tenemos la gravedad, que realmente no es visual sino psicológica. Atribuimos a las formas pesadez o liviandad, perdón, estabilidad o inestabilidad, que algo se va a caer, que algo está mal puesto y todo eso es parte también de los elementos. Los elementos prácticos, que es el tercer grupo, digámoslo así, están en el contenido y el alcance de un diseño, y estos se definen en los siguientes. Representación, cuando una forma deriva de la naturaleza o de algo hecho por el ser humano, es representativa. Tenemos el ejemplo de esta torre, pero podemos tener de concepto un árbol, podemos tener de concepto alguna parte de la naturaleza, entre otros. Y tenemos significado, que todo diseño transporta un mensaje, todos los elementos significan algo. Tal vez en esta última parte, todos los elementos significan algo, puede entrar más en el diseño gráfico, porque lo que sí es que casi todos los elementos tienen una función, pero eso ya lo vamos a ver creo que en la siguiente diapositiva. Sí, exacto. Tenemos la función y un diseño debe servir a un determinado propósito. Nosotros no diseñamos para crear nada, sino que nosotros diseñamos para que tenga un uso. Diseñamos una mesa, una silla, diseñamos un edificio. Y aquí conceptualmente tenemos el Congreso de Brasilia, que tal vez en su forma de bosquejo no se entienda muy bien para los que no han visto nada de lo que es la capital de Brasil, pero tal vez en esta foto ya tenemos el resultado para identificarlo de mejor manera. Bueno, esos serían los conceptos, los elementos, y con eso vamos a tener que trabajar. Espero que pasen una revisada nuevamente el video a lo que hemos visto, lo que hemos dicho, que en realidad no es algo tan complicado, sino que simplemente es de prestar atención, que son cosas que vamos a ir ocupando para el diseño. Pasen un feliz día y nos vemos en clase. Saludos.